Hola a todos y bienvenidos a otra aventura matemática más. El día de hoy continuaremos repasando con las reglas de derivación que hemos aprendido en los videos anteriores. Muy bien, ahora no voy a seguir tanto el orden que teníamos por ahí, sino que voy a combinar un poco algunas reglas para poder verlas todas juntas. Primero lo haremos de la manera, digamos, más formal y después ya poco a poco iremos haciendo esto de manera más rápida. Pero primero hay que hacerlo, digamos, paso a paso para que entiendan estas reglas y puedan tener mucho sentido para ustedes. Entonces, primero, vamos a recordar qué es lo que me decía la regla de x elevado a n. Cuando yo tengo la derivada de una función que es de este tipo, un x elevado a un exponente, lo que va a pasar es lo siguiente. Este exponente, por así decirlo, puede salir aquí, bajar y estar multiplicando delante de la x, sería n, que multiplica a x elevado a n, y al exponente le quitamos una unidad. ¿De acuerdo? Entonces, la regla me dice básicamente que eso será la derivada de una función que sea de este tipo. Para poder entender mejor esa idea, pues vamos a plantear algunos ejemplos. Supongamos que yo tengo f de x es igual a... A ver, empecemos, miren. Yo tengo, por ejemplo, f de x es igual a x. ¿De acuerdo? Esta función se le conoce también como la función identidad. F de x es igual a x. La derivada de esta función sería igual a lo siguiente. A ver, voy a hacerlo aquí al costado, diré f' de x. Voy a utilizar esta notación, ¿de acuerdo? Aunque también podría utilizar esta notación, pero como les dije, ambas notaciones son iguales. Evidentemente, preferimos utilizar más la otra notación porque es mucho más compacta. Solamente por eso. Ya, pero voy a utilizar esta ya entonces. F' de x sería igual. A ver, si aplicamos la regla, ¿qué haríamos? El exponente, en este caso, ¿cuánto es el exponente? El exponente aquí es un 1. Ese exponente cae por aquí. Será 1 que multiplica a x. Y luego al exponente, que es 1, le disminuyes en una unidad. Porque eso me dice la regla. Entonces me queda 1 por x elevado a 1 menos 1. Y esto es igual a lo siguiente. Esto sería 1 que multiplica a x y 1 menos 1 es 0. Y te queda x a la 0. Y tú tienes que recordar de las leyes de exponentes que cuando tú tienes x elevado a 0, esto es igual a 1. Siempre y cuando x sea distinto de 0. ¿De acuerdo? O sea, cualquier número elevado a 0, eso siempre es 1. Excepto si el número es 0. Pues, ¿no? Por eso hago esta aclaración. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues esto que está por aquí es 1 y 1 por 1 es 1. Conclusión. Si f de x es igual a x, su derivada, vamos a colocarlo aquí como una conclusión ya. Si yo tengo que f de x es igual a x, ya, cuando yo he calculado su derivada, que su derivada sería f' de x, que me salió 1. O sea, la derivada al final de esta función que nosotros hemos aquí calculado es igual a 1. Muy bien. Veamos algunos, por ejemplo, aquí hicimos x a la 1, ¿no? Veamos qué pasa con x al cuadrado. Yo tendré f de x es igual a x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, a ver, hagamos aquí la derivada. Digo, f' de x será igual a lo siguiente. Muy bien. ¿Qué me dice la regla? El exponente por aquí será 2 que multiplica a x y al exponente le quitamos una unidad. Sería 2 menos 1. ¿Qué nos queda? Aquí me queda 2 que multiplica a x, 2 menos 1, 1, y tienes 2 por x a la 1, pero 2 por x elevado a 1 se escribe solamente como 2 por x. Entonces, si la función, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí en resumen? Si yo tengo que f de x es igual a x al cuadrado, entonces su derivada, que es f' de x, es solamente 2 veces x. Y esa sería la derivada de esta función de aquí. Muy bien, vamos a ir analizando así algunos otros ejemplos para entender lo básico, ¿no? Porque la idea es que se entienda lo básico y después ya, cuando tienes un problema que es pues un poco más extenso,
Si tú entiendes lo básico, normal, vas a saber cómo abordarlo. A ver, tenemos x al cubo. Yo creo que ya se captó la idea de cómo trabaja la regla para este caso, ¿no? Por ejemplo, f' de x aquí sería que el exponente por aquí sería 3 que multiplica a x y le quitamos 1. 3 menos 1, 2. Ahí está, más directo. Siguiente por aquí, a ver, ¿qué pasaría si yo tengo ahora f de x es igual a x a la 4? Lo mismo, decimos f' de x es igual 4 que multiplica a x y al exponente le quitas 1. 4 menos 1, 3. Te daría 4x al cubo. Muy bien, hagamos dos ejemplos más. Yo tengo, por ejemplo, f de x es igual a x a la 8. Muy bien, tendría f' de x es igual, el exponente cae, sería 8 que multiplica a x y quitamos una unidad. 8 menos 1, 7. Muy bien, y eso va a pasar de forma general. A ver, tengamos f de x es igual a x elevado a 15. La misma idea será f de x, f' de x es igual, 15 lo coloco por aquí, por x elevado a 15 menos 1, 14. Y ahí está. Muy bien. Pero, ¿y qué sucederá si el exponente es negativo? Supongamos que yo tengo f de x es igual a x elevado a menos 1, por ejemplo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, lo que pasa es, aplicamos la regla tal cual. Veamos qué pasa cuando lo hacemos esto paso a paso, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues ya sabes que lo primero que tenemos que hacer es que, a ver, este exponente que está aquí, ya, menos 1, ahí, que multiplica a x elevado a ¿quién? Al exponente que es menos 1, y recuerdas que hay que quitarle una unidad. Sí, el exponente aquí cae, multiplica a x, a este exponente le quitamos 1, y listo, operamos para ver qué queda. Aquí me queda menos x, porque menos 1 por x es menos x, menos 1 menos 1, menos 2. Por lo tanto, ¿cuánto es su derivada? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? Menos x a la menos 2. Que lo puedes escribir así, o también podrías recordar que, por ejemplo, cuando tú tienes x elevado a un exponente negativo, por ejemplo, x elevado a menos n, esto es 1 dividido entre x y ahora el exponente lo conviertes en positivo. Ya entonces también podrías recordar esto. Y recordando esto, lo podrías escribir como menos, y esto es igual a ¿qué? Esto es igual a 1 entre x y el exponente ahora conviértelo en positivo. Y esa sería la derivada. La función es x a la menos 1, ¿cuánto es su derivada? 1 entre x al cuadrado. Muy bien, más ejemplos. A ver, trabajemos con otro exponente que sea negativo también, ¿ya? Por ejemplo, podría ser f de x es igual a x elevado a menos 5. Coloquemos menos 5. Muy bien, por lo tanto, la derivada será f' de x es igual, ya sabes, el exponente por aquí cae menos 5 que multiplica a x y le quitamos 1. Hagámoslo paso a paso, ya sería menos 5 y quitamos una unidad aquí, menos 1 siempre. Por lo tanto, aquí sería menos 5 que multiplica a x, menos 5 menos 1 es menos 6 y me va a quedar así. Utilizando lo que hemos visto aquí arriba, podríamos escribir esto como menos 5 por, y esto que está por aquí, x a la menos 6 sería 1 sobre x a la 6. Puedes multiplicar estos dos, 5 por menos 1 te dará menos 5 y lo puedes escribir como menos 5 que divide menos 5 entre x a la sexta. Y lo puedes expresar así. O sea, es lo mismo que lo que tenías por aquí. Pero puede ser que quizás cuando estés en un examen, ¿no?, y tienes alternativas no aparezca así, podría ser que aparezca así. Tienes que saber que es lo mismo. Son formas diferentes de representar algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos visto qué pasa con... Uy, estoy borrando esto. Ya hemos visto qué sucede con los exponentes negativos. La regla funciona de la misma forma. Pero, ¿qué pasará si tenemos más bien lo siguiente? Miren.
Siguiente ejemplo. Tengo f de x es igual raíz cuadrada de x. ¿Qué hacemos en ese caso? A ver, en este caso recuerda lo siguiente. Aquí tienes que recordar que, por ejemplo, de forma general, cuando yo tengo, por ejemplo, raíz enésima, o sea, raíz de índice n de x, esto es igual a lo siguiente. Esto es, o bueno, incluso aquí puede ser raíz enésima de x elevado a un exponente m, por ejemplo. Cuando tú tienes una raíz de un índice y aquí adentro x elevado a algo, esto se convierte en un exponente que es fraccionario. Primero, este m que está aquí, que es el exponente de x, se convierte en numerador. Y este n, que es el índice, se convierte en denominador. Entonces, aquí yo tengo que recordar esto. Que esas raíces de cualquier índice se convierten en x elevado a una fracción. En este caso tenemos lo siguiente, fíjense, vamos a ver, veamos. Ya sabes que aquí la raíz cuadrada del índice es 2, que no se coloca porque se sobreentiende, pero yo lo voy a colocar para que se puedan dar cuenta de eso. Y aquí tienes x, que aparentemente no tiene exponente, pero el exponente es igual a 1. Que ya sabes que el exponente cuando es 1 no se escribe, porque se sobreentiende que el exponente es 1, y lo mismo aquí con la raíz. Yo le estoy resaltando para que podamos guiarnos de la regla y ustedes puedan entenderme mejor. Entonces vamos a escribir esto de otra forma. Sería f de x es igual, ya. Raíz cuadrada de x sería x elevado a un exponente fraccionario. Este exponente se convierte en numerador y este índice se convierte en denominador. O sea que esto es x elevado a un medio. Muy bien, ahora planteemos su derivada. Porque yo quería la derivada. Será f' de x será igual a lo siguiente. El exponente cae, sería un medio que multiplica a x. Y luego al exponente le quitamos una unidad. Entonces voy a colocar aquí un medio, ese es el exponente, pero hay que quitarle una unidad. Un medio menos 1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que operar cuánto es eso. Voy a hacerlo aquí al costado. Estoy haciendo todo así desde lo más básico para que puedan recordar si es que no lo recuerdan. Entonces tenemos que operar cuánto es un medio menos 1. Un medio menos 1 puedes completar aquí con 1 para hacer resta de fracciones. Y bueno, para restar fracciones hay diferentes formas. La manera más convencional es hacer esto, ¿no? Producto en aspa, 1 por 1 es 1, menos porque es una resta, 2 por 1 es 2, dividido entre 2 por 1 que es 2. 1 menos 2 te da menos 1 y te queda menos un medio. Por lo tanto, aquí operando nos está quedando que f' de x es igual a un medio que multiplica a x y un medio menos 1 nos dio menos un medio. Y esto podría ser su derivada. O de hecho esa es la derivada. Pero también se podría expresar de otra forma. Ya entonces fíjate. Hasta ahí está bien. Pero también te digo que lo puedes escribir de otras formas alternativas. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí, tanto si está escrito así como una raíz, lo puedes escribir luego como un x elevado a un exponente fraccionario. Podrías hacer también lo inverso, tener el exponente fraccionario y escribirlo como una raíz. Entonces, ¿qué te parece si aquí hacemos eso? Mira, yo puedo hacer lo mismo. Voy a colocar aquí un medio, ya, y vamos a trabajar aquí en esta parte. ¿Cuánto será x elevado a menos un medio? Primero, recuerda que el exponente negativo, que lo vimos aquí arriba, ¿qué hace? X elevado a menos n es 1 entre x y el exponente lo conviertes en positivo. ¿Ya? Entonces aquí sería, esto multiplica a 1 sobre x, y ahora que he invertido, ¿no? 1 entre x, el exponente que era negativo ya lo convierto en positivo. Así. Y también puedo hacer lo siguiente, aquí sería un medio que multiplica a 1 y x a la 1 medio es raíz cuadrada de x, o sea que aquí puede ser raíz cuadrada de x, así. Por lo tanto, la derivada te puede quedar de la siguiente forma, fíjate.
multiplicación de fracciones 1 por 1 es 1 sobre 2 por raíz de x, que es 2 raíz de x. Por lo tanto, la derivada de la raíz cuadrada de x, ¿no? Si f de x es igual a la raíz cuadrada de x, su derivada, aquí está, se puede escribir de esta forma. Aunque lo que hicimos aquí es lo mismo. Como te digo, tanto esto como esto de aquí son lo mismo. Solamente que están escritos de formas diferentes, ¿no? Aquí está escrito como un exponente fraccionario y aquí está como un radical. Entonces, la idea es conocer todas las formas posibles, ¿no? Porque, como te digo, puede ser que cuando des un examen te aparezca o de esta forma o de esta forma. Ambas son válidas. Depende de pues, cómo te lo estén pidiendo a ti. Lo puedes expresar así o así. Ya después en otros problemas, pues nosotros veremos, ¿no? En cuándo nos conviene, digamos, tener algo como esto o cuándo nos conviene tener algo como esto. Pero básicamente eso es lo que sucede aquí. Entonces, en resumen, primero, ¿qué vimos? Hemos visto qué pasa con esta regla. Hemos visto ejemplos. Primero, cuando el exponente era un número entero positivo. Después vimos qué sucede cuando el exponente es un número negativo. La regla funciona de la misma forma. Y cuando el exponente es una fracción, que la regla funciona también de la misma manera. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. En el siguiente video mezclaremos esta regla con la regla de la suma de funciones y de una constante por una función. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos en el próximo video.